¿Qué tal, futuro sanmarquino? A ver, hoy nos metemos de lleno con un temazo que sí o sí viene en el examen: la Primera Guerra Mundial. Esta va a ser la guía, la definitiva para que no se te escape nada, ¿ok? Así que a ponerle toda la atención del mundo y arrancamos con todo. Bien, esta es nuestra ruta de hoy. Miren, son 5 puntos, súper claros. Vamos a ir desde por qué empezó todo hasta las consecuencias que dejó. Un recorrido completo para que quede clarísimo cómo este conflicto, de verdad, le cambió la cara al mundo. ¿Listo? Vamos con el primer punto. A ver, hay que sacarse de la cabeza la idea de que Europa estaba tranquila antes de la guerra. ¡Para nada! Era literalmente un polvorín. Imaginen una olla a presión a punto de reventar, con tensiones acumulándose por todos lados, solo faltaba una chispita para que todo explotara. Y aquí viene un concepto que tienen que dominar: la paz armada. ¿Qué es esto?, se preguntarán. Pues es más simple de lo que suena. Imaginen a dos vecinos que no se soportan. No se van a los golpes, todavía. ¿Pero qué hacen? Uno se compra un perro guardián enorme, el otro instala cámaras de seguridad por todos lados, se están armando hasta los dientes por si acaso. Bueno, exactamente eso, estaba pasando en Europa. Mucha paz, pero con todo el mundo fabricando armas y esperando el primer round. Ojo aquí que esto es clave. No fue una sola cosa la que causó la guerra, fue como una cadena. Por un lado tenías la pelea por la plata, la competencia económica. Por otro, las alianzas, que eran como decir, si te metes con mi amigo, te metes conmigo. Y claro, Francia quería su revancha. Pero cuidado, el verdadero combustible era la ideología. Movimientos como el pangermanismo, que quería unir a todos los alemanes, o el paneslavismo, que hacía lo mismo con los eslavos. Eso creó un ambiente de nosotros contra ellos que era súper peligroso. La guerra era casi inevitable. Bueno, ya vimos que la bomba estaba lista. Ahora vamos a ver qué fue lo que finalmente encendió la mecha. ¿Cuál fue esa excusa perfecta que todos, en el fondo, estaban esperando para empezar la pelea? Y aquí lo tienen, el detonante, la chispa. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, matan al archiduque Francisco Fernando, el que iba a ser el próximo emperador de Austria-Hungría. Esa fecha, por favor, tatúensela en la memoria. Es el punto de no retorno. A partir de aquí, ya no hay vuelta atrás. Y lo que pasa después es un efecto dominó de manual. Miren qué rápido. 1. El asesinato. 2. Austria-Hungría le echa la culpa a Serbia y le manda una lista de exigencias casi imposibles de cumplir. 3. Serbia dice a esto no y su amiga Rusia empieza a mover a sus soldados. Y 4. ¡Pum! Se activan todas las alianzas. Cae una ficha y empiezan a caer todas las demás, declarándose la guerra en una reacción en cadena. Ok, esto es de memoria pura, así que muchísima atención. Los dos equipos. Por un lado, la Triple Alianza, que también se llaman potencias centrales. ¿Quiénes son? Principalmente Alemania y Austria-Hungría. En el otro equipo, la Triple Entente, o los aliados, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y un dato curioso, Italia. Empieza en un bando y después, a mitad de la guerra, se pasa al otro. Cada uno tenía lo suyo, ¿no? La alianza estaba toda junta en el mapa, bien compacta. La Entente, en cambio, dominaba los mares y tenía más gente y recursos. Bien, ya tenemos el por qué y los quiénes. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo fue la guerra en sí? Porque les adelanto algo. Lo que los generales imaginaron en sus escritorios no tuvo nada, pero nada que ver con el infierno que se vivió en el campo de batalla. Esta línea de tiempo es nuestra guía perfecta. Miren, empezamos en 1914 con la Guerra de Movimientos. Todos pensaban, esto dura un par de meses, para Navidad estamos en casa. ¡Qué equivocados! Luego, de 1915 a 1917, la cosa se estanca y entramos en la horrible guerra de trincheras. El año clave, el que cambia todo, es 1917. ¿Por qué? Porque entra Estados Unidos a la pelea y Rusia se va. Eso desbalancea todo. Y ya en 1918 volvemos a los movimientos, pero esta vez son los finales, los que llevan al armisticio. Veamos bien la diferencia entre estas dos etapas. La guerra de movimientos era la del optimismo, ¿no? Vamos a ganar rápido, un fracaso total. Y de ahí pasamos a la guerra de posiciones, donde el objetivo era mucho más oscuro. No era ganar, era hacer que el otro se rinda de agotamiento. O sea, el sueño de una guerra heroica y veloz se transformó en la pesadilla de vivir en el lodo rodeado de ratas y alambres de púa, muriendo por avanzar, ¿qué? ¿10 metros? Y si todavía no queda claro lo brutal que fue esto, miren este dato. Solo en una batalla, la del Somme, murieron 1.200.000 personas. 1.200.000. Es una cifra que cuesta hasta imaginar. Eso te resume perfectamente lo que fue esta guerra de desgaste.
Bueno, ahora sí, llegamos al final de la guerra. Pero cuidado, que se callaran las armas no significó que llegó la paz. Para nada. De hecho, lo que se firmó en un papel fue, para muchos, el inicio de un problema todavía más grande. Y aquí les dejo una pregunta, para que la tengan en la cabeza mientras vemos lo que viene. El famoso Tratado de Versalles. ¿Fue un intento real de construir la paz o fue más bien una venganza? La semilla de la próxima guerra mundial. Pues la respuesta está bastante clara, ¿no? Miren lo que le hicieron a Alemania. Primero le dijeron toda la culpa es tuya. Segundo, le quitaron todos sus territorios fuera de Europa y pedazos de su propio país. Tercero, la desarmaron, le dejaron un ejército de juguete. Y cuarto, le pusieron una multa, una deuda de guerra que era simplemente imposible de pagar. Esto no era buscar la paz, esto era un castigo, una humillación. Y aquí está la consecuencia directa. Este tratado fue tan, pero tan duro que en Alemania se generó un resentimiento, un odio gigantesco. Y ese sentimiento de esto es injusto fue el caldo de cultivo perfecto para que aparecieran movimientos extremistas, como el de los nazis, prometiendo venganza y devolverle a Alemania su honor. O sea, la paz que se firmó en 1919 ya llevaba adentro el germen de la guerra de 1939. Estaba cantado. Y para terminar, vamos a ver las cicatrices que dejó la guerra. Porque el impacto fue mucho más allá de los tratados. Las consecuencias fueron tan bestiales que literalmente dibujaron un nuevo mapa del mundo y dejaron heridas que, en algunos casos, todavía hoy no cierran. 20 millones. Esa es la cifra que se maneja. 20 millones de muertos, entre soldados y civiles. Pensemos un segundo en ese número. Es una catástrofe humana a una escala que es difícil de procesar. En lo político, el mundo dio un vuelco total. Desaparecieron 4 imperios gigantescos, 4. El austrohúngaro, el otomano, el ruso, el alemán, borrados del mapa. Y en ese vacío, ¿quién emerge como el nuevo jefe? Estados Unidos. Se intentó crear algo como una ONU de la época, la Sociedad de Naciones, para que esto no volviera a pasar. Ya sabemos cómo terminó eso. Y claro, la guerra dejó la puerta abierta para el fascismo y el nazismo. Y la prueba más clara de todo este cambio la ven acá. Un mapa de Europa completamente nuevo. Como ya no estaban los grandes imperios que metían a un montón de pueblos distintos en el mismo saco, se aplicó la idea de que cada nación debía tener su propio país. Y así nacieron o renacieron un montón de estados nuevos. Polonia, por ejemplo, volvió a existir, y se crearon otros como Checoslovaquia o Yugoslavia. Las fronteras cambiaron para siempre. Muy bien, ya para cerrar con broche de oro, vamos a lo que de verdad importa, el resumen nivel examen de admisión. Los 3 hacks del tema, las 3 ideas que se tienen que saber sí o sí. A ver, anoten. Primero, el efecto dominó. La guerra no fue por una cosa, fue una reacción en cadena que empezó con una chispa. Segundo, de movimiento a trincheras. La idea de una guerra rápida se fue al tacho y se convirtió en un infierno de desgaste. Y tercero, y quizá lo más importante para entender el siglo XX, Versalles fue la semilla del futuro. La paz que firmaron fue en realidad el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¡Listo! Con estas 3 ideas claras ya tienen lo esencial del tema. Ahora darle una buena repasada y a romperla en ese examen. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.